La Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias de la Educación y la Cátedra de Evaluación Educativa les da la cordial bienvenida a la tutoría número 1 de la asignatura de Evaluación de los Aprendizajes. Hoy, miércoles 27 de septiembre, a cargo de su servidor, José Alejandro Morán. Hoy vamos a trabajar las generalidades de la evaluación según la tutoría número 1. Es importante recordar que vamos a aplicar todo lo que es reglas de etiqueta. Vamos a mantener el micrófono apagado. Tiene la opción de video deshabilitada. Para consultas o intervenciones, por favor, levantar la opción de la mano que nos ofrece la herramienta. Y cuando van a realizar la consulta, vamos a activar el micrófono y opcionalmente pueden activar la cámara para realizar sus respectivas consultas. En las tutorías con mi persona tienen permiso para interrumpir en cualquier momento. Entonces omitamos ese punto 4 y 5. Cuando tengan una duda, cuando quieran externar un comentario, nada más activan el micrófono y participan. No se preocupen en interrumpirme en cualquier momento de la tutoría. La idea es que podamos aclarar todas las dudas correspondientes a la tarea número 1 que tienen que realizar esta semana. Esta es una semana muy teórica, es la semana de iniciación, la tarea es muy teórica, entonces vamos a trabajar el tema de teoría. Pero aún así, cualquier duda, comentario, opinión que quieran externar durante la misma, pues obviamente tienen todo el derecho para hacerlo. Vamos a hablar de los retos de la evaluación de los aprendizajes en el campo de las TIC, especialmente. Vamos a hablar un poquito de generalidades de la evaluación, vamos a ver los conceptos de evaluación, los tipos de evaluación, vamos a hablar de la didáctica de la evaluación, vamos a hablar de los tipos de evaluación, ya sea auténtica, alternativa, tradicional y por competencias. Vamos a externar un poquito acerca de cuáles son las características del informático evaluador. Para cerrar con la explicación, análisis de la tarea número 1 que deben presentar en las próximas semanas. Con respecto a las generalidades del curso, pues obviamente tenemos que tener unas reglas de oro que son importantísimas para poder aprobar esta asignatura. Partimos con la motivación. Si estamos motivados nosotros mismos, la motivación intrínseca, pues obviamente vamos a generar resultados. Entonces piensen para qué están acá, piensen para qué quieren llevar esta asignatura, cuáles son sus fines, que véanse en un futuro como futuros profesores de informática educativa. Si ya lo son, pues disfrútenlo y aprovechenlo, pero vean como una oportunidad de crecimiento, tanto en el campo personal como profesional. En algún momento de sus vidas van a decir gracias, porque en ese momento pude realizar mis estudios y estoy colocado en un trabajito, gracias a Dios. Leer es fundamental. Tenemos un libro con el que estamos trabajando, Evaluación de los Aprendizajes, pero también hay otras fuentes. Yo siempre paso enviándoles correos internos. A veces son aspectos generales, pero también a veces son aclaraciones grupales. Entonces traten de estar pendientes de ese correo interno, esa notificación. Muchas veces son para recordarles, falta poco para terminar la tarea, estamos iniciando semana, pero también a veces son errores o guías o dudas que me genera algún estudiante y les envío las respuestas a todos en general para que todos puedan apoyarse de esa duda que tienen. Las instrucciones generales son primordiales, entonces vamos leyendo paso a paso. La rúbrica. La rúbrica es un aspecto que deben analizar. Tómelo no solo como una rúbrica, tómelo como una lista de cotejo, donde ustedes digan, sí lo tengo, no lo tengo, sí lo hice, no lo hice. A veces hay trabajos excelentes, pero tal vez faltaron las citas bibliográficas, tal vez faltaron la introducción. Muchas veces omiten la cantidad se les cuantifica las conclusiones, se les solicita 3 conclusiones y aportan solamente una. La extensión de los párrafos, cuando es introducción, cuánto debe medir esa introducción, cuánto debe medir el desarrollo, cuánto debe medir las conclusiones. Entonces, obviamente, revisen esa rúbrica y ustedes van punto por punto, si lo tengo, no lo tengo, para que lo modifiquen a tiempo. Un puntito que perdamos, pues es un punto muy importante.
realizar las 5 tareas es un punto muy importante. No lo vean tanto como una ganancia, sino también como un logro profesional, como un logro personal. La UNED ahora nos ofrece bastantes becas por el rendimiento académico, la beca de honor. Entonces, solamente debemos aprovechar eso. En la parte económica, al salvarnos de una materia, aunque sea un cuatrimestre, pues obviamente es de gran trabajo. Entonces, hay ahí la importancia de que realicen todas las tareas y también por el aspecto de aprendizaje, porque todas las tareas forman parte de un conocimiento que van a adquirir. Como ley, respetar siempre al autor. Muchas veces realizan eh, comentarios copiados de internet. Yo sí reviso bastante eso. Y muchas veces el problema es que de 10 estudiantes, 4 utilizaron la misma cita que encontraron en internet. Entonces, obviamente, ahí es donde nos damos cuenta, aquí hubo copia. Entonces, recordar que todo autor se respeta, porque si no se considera plagio. Más adelante vamos a hablar un poquitito de plagio. Entonces, tomemos en consideración que, según la normativa, eso implica pérdida de puntos. No nos arriesguemos a perder un trabajo solo copiando y pegando. Recuerden que hasta el parafraseo tiene su forma de citación. Entonces, obviamente, eh, respetemos esa parte. Comunicación conmigo y con los compañeros, especialmente los trabajos grupales. Cualquier duda que les salga, pues obviamente con todo el derecho tienen a hacerla. Ahí tanto por correo siempre se les ha enviado los canales de comunicación con mi persona, el correo electrónico, el correo interno y el teléfono. Entonces aprendan a aclarar las dudas en cualquier momento. Yo no me conecto todos los días a EduCau. Entonces a veces ustedes tienen una duda. Viernes, por ejemplo, después de las 9 de la noche, yo me conecto hasta el domingo y ya el domingo es previo a la entrega de tareas. O a veces me escriben domingo a las 6 de la tarde, yo a las 6 de la tarde ya no me conecto a la plataforma. Y ese día hay que entregar tareas, entonces traten de manejar todos los canales de comunicación. El celular con mucho gusto yo lo respondo en cualquier momento, siempre y cuando no esté en una reunión, pero sí trato de responderles lo más pronto posible. Las preguntas, ¿a quién se las realizo? Pues obviamente al tutor. A veces utilizamos el foro de dudas, pero un compañero externa una opinión personal. A veces vemos los foros de los grupos de WhatsApp que tiene vida estudiantil y muchos aprovechan para solicitar dudas ahí, pero muchas veces son incorrectas. Entonces, traten de localizarme lo más que se pueda. Sencilla que sea una pregunta, pues obviamente tienen el derecho de realizarla. La observación es primordial en todo proceso educativo y más nosotros como educadores. Entonces deben partir y acostumbrarse a observar. Los detalles es lo que más debemos aprender, especialmente en una materia como evaluación. ¿Por qué? Porque el mínimo detalle que caracteriza a ese estudiante es el mínimo aspecto que tal vez les podría cambiar el sentido todo el proceso educativo de él. Entonces debe siempre estar enmarcada la observación. No dejar las tareas para el final, muchas veces, por más sencilla que sea, a veces decimos, es un ensayo, lo puedo hacer domingo en la tarde y ese mismo día lo entrego, pero buscar las fuentes, hacer comentarios, a veces cuesta encontrar un fundamento teórico para poder externar la opinión. Entonces eso ya los hace correr y a veces hasta presentar los trabajos incompletos, que más adelante se pueden arrepentir por no hacerlo. Y la redacción y ortografía, como docentes, eso es una ley que deben de tener siempre presente. El calendario, pues iniciamos la semana pasada con lo que fue la semana 0, la introducción, donde cada uno de ustedes se tenía que presentar para conocernos un poquitito más. En ese aspecto, pocos fueron los que participaron, pero sí hubo una participación sustancial por ahí. En la semana del 25 de septiembre al 8 de octubre, estas 2 semanitas, vamos a trabajar el primer capítulo, la evaluación de los aprendizajes en el siglo XXI, que es correspondiente a esta tarea. ¿Qué vamos a hacer? Un diario de aprendizaje, 10% de trabajo individual.
Eso lo vamos a ver al final de el día. En la semana 3 y 4, del 9 al 22 de octubre, tenemos el segundo capítulo y ahí tienen que hacerme un cuadro de triple entrada. Lo veremos en la próxima tutoría. En la semana 5 y 6 vamos a hacer el portafolio digital del 23 de octubre, fecha límite de entrega el 5 de noviembre. En la semana 7 y 8 trabajaremos el último capítulo, los entornos virtuales en contextos educativos. Vamos a trabajar el estudio de casos. Ahí es el grupito, el trabajo grupal. El trabajo grupal de 3 participantes por grupo. Fecha límite de entrega el 19 de noviembre. En la semana 9 y 10 vamos a repasar el cuarto capítulo para finalizar con lo que es la revista digital, un trabajito de manera individual, valor 20%, que tenemos fecha de entrega límite el 3 de diciembre. Para cerrar, obviamente, en la semana 11, hay un error, semana 11 del 4 al 11 de diciembre con el cierre de la asignatura. Hay un foro por ahí académico de reflexión. A través de 3 preguntas vamos a ver qué aprendizajes tuvimos en el curso. El plagio, recuerden que el plagio es tomar aquellas definiciones, aquellas teorías, aquellas exposiciones que son de personas a nombre propio. Es decir, cuando no reconocemos al autor de un párrafo de un texto. Los casos más frecuentes son los trabajos que son más que todo de redacción, donde utilizamos copias textuales de Internet. Esas copias textuales a veces las hacemos pasar por nuestras. Yo he tenido estudiantes que me han puesto, yo opino que, y viene una copia textual de Internet. Entonces, obviamente, eso es plagio, porque no es una opinión propia, es algo que copié de otra persona. El cuatrimestre pasado, una persona me presentó un trabajo final y era todo totalmente de Internet. Entonces, ahí es donde debemos tener mucho cuidado, porque eso ya prácticamente tiene una penalización a nivel de reglamento estudiantil, ya que el plagio, según el artículo 27, inciso E, indica que plagio consiste en cometer plagio en cualquier estrategia de evaluación, es una falta grave o muy grave. Entonces, eso se sanciona hasta con una amonestación escrita o en el caso de plagio académico, que sería este caso que se está mencionando, perder el puntaje asignado en dicha tarea, que puede ser parcial si copié solamente en este caso, que vamos a trabajar preguntas generadoras, solo el porcentaje de la pregunta, o si lo copié todo, pues obviamente obtener un 0 en el trabajo realizado. Entonces, mi consejo y recomendación, no nos arriesguemos, porque hay ocasiones en las que sí revisamos el trabajo profundamente, y más ustedes que son un grupito de 15 alumnos, entonces estamos hablando de una población estudiantil baja, por tanto, sí se va a revisar ese trabajo con mucho cuidado. Recordar que estamos con las normas y referencias a través de APA 7, APA 4 según el idioma general estandarizado, entonces obviamente trabajemos esas normas bien cuidaditas. A veces decimos, yo no sé citar a APA o yo hago mal la citación APA, no hay ningún problema, pero por lo menos lo están citando, están indicando que es el autor. El hecho de que no sepamos cómo citar no significa que voy a dejar el trabajo sin referencia. Yo prefiero 1000 veces una referencia mal elaborada que me bajaría un puntillo por ahí al final de lo que es la revisión del trabajo que perder la pregunta en su totalidad. O por qué no, el trabajo. Entonces no nos arriesguemos y también para eso están las consultas. ¿Cómo puedo citar esto? ¿Cuándo se cita corta? ¿Cuándo es una cita larga? ¿Cómo realizamos eso? ¿Cómo cito parafraseo? Todo eso lo pueden ir consultando en el camino por un correo interno, por un mensaje de texto. Como les decía, vamos a trabajar varios temitas
el día de hoy en esta unidad de generalidades de la educación. Y empezamos con lo que son los retos de la evaluación de los aprendizajes. Y es que cuando hablamos de evaluación de los aprendizajes, es un campo muy amplio. Y cuando hablamos de retos, tenemos que plantearnos y irnos especialmente a ese pequeño niño, a ese joven, a ese adulto que está inmerso en nuestros centros educativos y presentan varias necesidades. Entonces, ¿cuál es el principal reto? Considero yo de mi parte, el principal reto es aprender a evaluar. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en lo que es la parte evaluativa, nosotros estamos acostumbrados a medir, es decir, a asignar una calificación. Y más adelante, cuando veamos la definición correcta de evaluación, vamos a ver que lo que necesitamos es analizar al estudiante, analizar a la persona estudiante, analizar los efectos previos, posteriores de un acto evaluativo. Pero más que todo, esto implica conocer al estudiante, conocer la institución, conocer el contexto y muchas herramientas claves que me implicarían que esto sea un proceso único para cada estudiante, que se difiera de otro y que se difiera de todo centro educativo. Pero para hablar o para iniciar, como estamos hablando de la parte de informática educativa, nos tenemos que ir a lo que son las generalidades de la evaluación a través de las TIC principalmente. Y nos vamos a enfocar a aquellos años 1989, cuando empezaron a aparecer los primeros laboratorios de la Fundación Omar Dengo, según el informe del Estado de la Educación. Y empezamos a ver cómo ha evolucionado en este campo como futuros docentes de informática educativa, cómo ha evolucionado la educación informática. Y en ese momento todo nació como una idea, todo nació como un plan piloto para ir proporcionando los laboratorios de informática a distintos centros educativos. Y eso ya se fue ampliando, empezaron con laboratorios de informática, luego empezaron con laboratorios móviles o móvil apps, y con otros programas como con Fundación Quirostanzi para tratar de llegar esa herramienta tecnológica a todos los centros educativos. Muchos de nosotros, cuando nuestra formación fue por los años 90, obviamente no gozamos de esos primeros acercamientos. Entonces, por ahí hablaban unos teóricos que nosotros somos nómadas tecnológicos. ¿Por qué? Porque venimos de una era, los anteriores a 1990, una era donde eran contadas las computadoras y a partir de 1990 nacieron las personas que ya empezaron a gozar en su entorno educativo de las primeras herramientas tecnológicas. Y si nos vamos ahí con la evolución de herramientas tecnológicas, en general, partimos conociendo lo que fue una computadora de escritorio, ahí evolucionando a laptop, evolucionando a tablets y, ¿por qué no, a celulares inteligentes? Porque ya hoy en día, hasta en el celular, podemos redactar un documento de Word. Entonces, todas esas facilidades y todos esos avances tecnológicos, pues es lo que se ha plasmado en la parte educativa y en lo que debemos tener en cuenta para un proceso de formación académica. ¿Y por qué no? Porque obviamente la parte tecnológica responde a la globalización, a esas necesidades que se necesitan en una sociedad demandante y una sociedad que nos exige diariamente un estilo de persona diferente y que tiene que estar preparada para enfrentar a esa sociedad según
las necesidades que se están brindando en ese momento. Es por ello que, por ejemplo, los programas de estudio se actualizan constantemente, porque en el 2013 el tipo de persona que se buscaba no es la misma que se busca ahora. Y en el campo tecnológico, las herramientas con las que contábamos en un año 2010 no se pueden comparar con un año 2023, que no se van a poder comparar con un año 2050, por ejemplo. Entonces, todas esas evoluciones hacen que cambien los programas de estudio, que cambien los enfoques que tienen los programas de estudio. ¿Por qué? Porque todo tiene que responder a esa adaptación del sujeto a la sociedad, a los fines que tiene la educación costarricense, adaptarnos a las necesidades de hoy en día, y obviamente todo esto implica la incorporación de las TIC en el sistema educativo. Y en este aspecto de las TIC en el sistema educativo tenemos que comprender que nosotros nos basamos en cambios que ejerce la sociedad, cambios que se ejercen en el campo político. Y obviamente los cambios que se enfrentan a nivel económico, y que es los que principalmente responden a ellos, y que buscan directamente formar a la persona estudiante. Entonces, reitero lo que les dije hace un momento. Esos cambios tienen que adaptar o buscar la adaptación de toda persona a la sociedad, a la economía actual, a los lineamientos políticos actuales. Entonces, ¿cómo ha sido el impacto de estas tecnologías de la información en la sociedad? Podríamos decir que un impacto de tipo positivo. ¿Por qué? Porque todas han evolucionado o buscado un uso adecuado de estas herramientas tecnológicas y ya llegar a encontrar más facilidad para el ser humano. La idea de las tecnologías cuando aparecieron fue facilitar el trabajo de la persona, beneficiarles, que se hayan ido obviamente a aspectos negativos por su uso e incorporación, pues obviamente como en todo aspecto deben ocurrir, pero el fin primordial de la aparición de las tecnologías era facilitar el desarrollo de las tareas humanas. Y empecemos a esas facilidades como ejemplos de la virtualización de la educación. Y con esa virtualización nos vamos a lanzar a ese último punto que está ahí, la ejemplificación de lo que fue pandemia 2020 y 2021. La idea de virtualizar la educación, si nos vamos a sus inicios, lo que buscaba era dar una variedad de medios para que se pudiera desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje adecuado. Obviamente beneficiando las actividades sin dejar de lado, obviamente, las que son enfocadas en el campo evaluativo. Entonces, ¿qué podemos encontrar hoy en día? Hablemos de nosotros como estudiantes universitarios. Encontramos herramientas que nos facilitan los trabajos, encontramos repositorios donde se desarrollan encontramos distintas tesis o trabajos finales de graduación de estudiantes a nivel universitario, encontramos medios que nos facilitan la realización de trabajos y muchos recursos que encontramos en esa web que son empleados ya sea a nivel de prueba, a nivel totalmente gratuito, o algunos, si lo vamos a ver en las unidades finales, en la última unidad, pues obviamente con un uso restringido o con un pago aplicado. Pero para el aspecto educativo, pues obviamente nos podemos basar en aquellos recursos que son de uso libre.
Entonces, hablamos de plataformas de aprendizaje que muchas pueden crear hay plataformas gratuitas, hablemos de milaulas.com, por ejemplo, donde nosotros podemos crear una plataforma Moodle como la que estamos trabajando en Educau. Entonces ahí nosotros como educadores podríamos montar trabajos, podríamos montar un portafolio electrónico, podríamos montar un curso digital para ir guiando a la persona estudiante en un proceso educativo. Entonces, esas herramientas que nos permiten o ha aventajado la virtualización y con la aparición de la pandemia, muchas universidades las tomaron para aprovecharlas y sacarles un beneficio y disminuir las labores como desplazamiento de la persona estudiante a un centro universitario, es lo que se puede decir que ha beneficiado. Hablemos de la plataforma EducaU. Por ejemplo, nosotros ahí nos comunicamos entre nosotros, ustedes conmigo, yo con ustedes, encontramos las instrucciones para realizar los trabajos, podemos crear blogs, podemos crear foros, podemos hacer trabajos mediante wikis, se pueden hacer exámenes con un tiempo determinado, ustedes envían las tareas. Si los que ya tienen tamaño rato recorrido en la UNED, pues obviamente saben que, por ejemplo, esto ha sido un beneficio. Ya al enviar las tareas están a un clic nada más de distancia. Ya no tienen que apersonarse al centro educativo, al centro universitario más cercano a dejarlas. Los exámenes ya muchos se hacen virtuales. Los cursos se han familiarizado, las tutorías son virtuales, las tutorías quedan grabadas por si no se pueden conectar, se les envía el link y las observan. Entonces, esta virtualización de la educación, pues obviamente marca pasos agigantados en un proceso de educación. ¿Qué falta? Un poquitito mayor de control, nada más. Un poquitito más de detalles por mejorar. Pero en comparación a la educación de los años 90, de los inicios del 2000, pues obviamente estamos en un momento de ventaja para el sector universitario. ¿Qué pasó con el sector educativo? Pues con el sector educativo tenemos características semejantes, pero también distantes. ¿Por qué? Porque aquí ya entra el factor económico, el factor social, el factor contextual de los centros educativos para poder decir, está permitido una educación de tipo virtual en nuestros centros educativos. ¿Qué pasó con la educación durante la pandemia? Hablemos directamente el año 2020. En el año 2020, cuando se produjo la pandemia, recuerden que se hablaban de 4 escenarios específicos del proceso educativo. El grupo de personas que contaban con equipo tecnológico y conectividad de Internet. Equipo 1. El segundo grupo era los que contaban con Internet, pero no tenían equipo tecnológico. Un tercer grupo que tenían equipo tecnológico, pero no tenían Internet. Y un último grupo que no tenía ni equipo tecnológico ni Internet. Aquí que encontramos el primer aspecto, una desigualdad. Una desigualdad educativa entre las personas estudiantes de primaria y secundaria. Que se podían acercar al centro educativo para conectarse, es correcto, pero ¿contaba el centro educativo con un Internet de alta capacidad? No, en muchos casos. Hablemos de las zonas alejadas del país. Entonces ya se formaba un escenario tipo 4. No tenemos adaptación. Basémonos en las famosas GTA presentadas de manera física, entregadas en un periodo de tiempo adecuado. Recordemos en ese momento cuál fue la solución implantada por el Ministerio de Educación. Todos aprobaron. Todos aprobaron. ¿Por qué? Porque no todos contaban con una igualdad.
¿Y cómo se puede decir que esa igualdad no existía? Y el MEP se dio cuenta. En el 2021, recuerden que dieron vacaciones a partir de marzo, abril, hasta julio, porque la bioeducación virtual no era una herramienta aplicable para los centros educativos. Por eso extendieron esas vacaciones. Por eso se tuvo que reponer el tiempo en enero. Entonces, la virtualización en el campo educativo es una herramienta primordial, siempre y cuando se cuenten con todas las herramientas básicas y necesarias para poder realizar una educación igualitaria y de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros como universitarios, si no contamos con los recursos en una materia virtual obligatoria, pues no la matriculamos. No la matriculamos, ¿por qué? Porque no contamos con los medios. Ya aquí somos adultos y ya es una decisión de tipo personal. Pero en un campo de una educación que debe ser igualitaria como la de primaria y secundaria, pues obviamente se necesitaban esas herramientas de forma completa. Es decir, podemos decir que la virtualización durante la pandemia es parcial, porque no se contaba con todos los recursos. Ahora, hablemos de las instituciones actualmente. La mayoría y un gran porcentaje de instituciones cuentan con facilidades o acercamientos a la red tecnológica, a esa informática educativa, pero no todas cuentan con equipo para todos los estudiantes, no todas cuentan con laboratorios de cómputo. Entonces, se convierten en instituciones con presencia, pero no completa, de esa herramienta tecnológica. Entonces, si nos vamos a enfocar en el campo de la evaluación en informática, se puede decir que es posible evaluar los aprendizajes en ambientes virtuales. Podríamos reflexionar ese aspecto. Podemos evaluar aprendizajes en ambientes virtuales. ¿O cómo podríamos proponer nosotros la evaluación de los aprendizajes para que responda no solo a las exigencias de este mundo globalizado, sino a que se pueda comprobar el desarrollo de esas competencias o habilidades que trabajamos según la transformación curricular? Entonces, es importante establecer que las TIC son herramientas importantes para el desarrollo de un proceso educativo. Las TIC son necesarias para el mundo globalizado actual en el que estamos enfrentando. Pero realizar un proceso evaluativo o trabajar en un laboratorio de cómputo, hay muchas acciones que todavía están en procesos de iniciación. En procesos de iniciación. Porque actualmente, hablemos por ejemplo, en el campo de la educación primaria, contamos con una evaluación de tipo formativo o no sumativo. Entonces, es la adquisición de habilidades, pero enfocadas en qué. Ahora, con la desaparición de la Fundación Omar Dengo o el alejamiento o apartamiento de la Fundación Omar Dengo del proceso educativo a nivel MEP, habría que ver la nueva propuesta, cómo se va a enfocar. Porque si nos vamos a enfocar nuevamente en lo que era el enfoque de aprendizaje por proyectos, ese proceso evaluativo debe generar un cambio, pero más que todo, esos nuevos programas de estudio deben generar un desarrollo de habilidades adecuados para el crecimiento de la persona estudiante.
Y aquí ya nos vamos a meter entonces a qué es evaluar. ¿Qué es evaluar? ¿Y qué palabra más complicada de definir, pero qué sencilla de visualizar? ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a analizar de evaluar, de definir criterios, de establecer acciones ante una situación que se nos presenta, nosotros nos pasamos evaluando todo en nuestras vidas. Porque la evaluación es emitir un juicio de valor, lo vamos a ver más adelantito. Emitir un juicio de valor, pero para tomar una decisión. Un juicio de valor que debe ser pensado, analizado, la mayoría de veces con evidencias que me permitan determinar qué voy a hacer. Entonces nos damos cuenta que nosotros pasamos evaluando siempre. Y aquí no estoy hablando de una evaluación de tipo educativa. Estamos hablando de una evaluación general. Y es el hecho de cuando yo me levanto y digo, tengo que ir a trabajar en la mañana. Y digo, ¿qué calor está haciendo? Y yo un día previo tenía ropa muy gruesa. Entonces, ¿cuál es la evidencia? El calor que está haciendo. ¿Cuál es el problema que tengo que resolver? Que tenía ropa gruesa, ropa calorosa. ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? ¿Cómo está el clima? Para ver qué me voy a poner, en fin. Me pongo esa ropa a pesar de que sabré que voy a pasar mucho calor, que voy a ir a encerrarme a un aula con X cantidad de estudiantes, sin aire acondicionado, aulas pequeñas, aulas sin ventilación. ¿Cómo voy a salir de esa aula? Cuando fui al mercado y digo, necesito ir a comprar unas frutas. Ay, mira, esas frutas me sirven. Pero en el otro lado estaban más baratas. O esa fruta está muy madura. Esa fruta está muy pequeña para el precio que tiene. Esa fruta está majada. Mejor la cambio por esta fruta. Entonces, todos esos aspectos que nosotros vamos y tomamos decisiones y empezamos a ver características, es porque estamos evaluando. Entonces, si es una herramienta que utilizamos diariamente, como lo es la evaluación, entonces, ¿por qué nos cuesta evaluar a un estudiante? Porque así como yo analizo esa fruta que fui al supermercado a ver y dije, es una fruta pequeña, es una fruta que no está madura, es una fruta que se me va a poner mala rápidamente, es una fruta que está muy cara de acuerdo al precio del mercado, es una fruta que no le voy a sacar mucho provecho, es una fruta que no le gusta a todos los miembros de mi familia. Mejor no compro la fruta porque no podemos decir, ese estudiante no puede estar sentado en la parte de atrás. Ese estudiante necesita seguir instrucciones claras y detalladas. Ese estudiante obligadamente necesita material concreto. Ese estudiante necesita que le utilice un vocabulario sencillo. Eso es evaluar. Ese estudiante viene de un Profe, contexto buenas noches. educativo peligroso. Dime. Entonces, digamos, para uno poder evaluar bien o por lo menos aprender a evaluar, hay que primero conocer a cada estudiante, aunque sea un poquito.
Es porque es correcto. como la forma de poder separar a cada uno y tener una idea de cómo se va evaluando por cada uno, ya que es separada la evaluación de cada uno, ¿verdad? Exactamente, y estás tomando en cuenta y en un punto claro que el centro de todo proceso educativo es el estudiante. Excelente, perfecto. Y es cierto, digamos, imagínense qué pasaría si yo no conozco a mis estudiantes. Entonces, obviamente, no voy a darme cuenta cuando el estudiante está mal. Y apliquémoslo a nuestra vida. Devolvámonos y saquémonos el contexto educativo. Cuando nos pasa una situación emocional severa, ¿quién rinde bien en el trabajo? ¿Quién está bien en un estado de ánimo en la casa? Si yo los pongo a hacer una tarea y tienen que presentarla hoy, ¿quién me va a presentar una tarea adecuada? Si les ha pasado un golpe severo, he tenido estudiantes una estudiante que perdió un bebé y me dijo, no puedo hacer la tarea. ¿Y cómo uno le va a decir? No, tenés que hacerla. Son situaciones emocionales que muchas veces afectan y nos pierden. Si a nosotros como adultos nos generan a veces un impacto, todas las situaciones emocionales, imaginen a una persona, a un niño. Y cuando hablamos de niños y adolescentes, ese niño que no se alimentó bien en la mañana, que no desayunó, ese niño que tal vez fue agredido en la mañana por los padres de familia porque su entorno de hogar es un hogar agresor, ese niño que tuvo una dificultad en la mañana y no y eso le cambió su estado de ánimo. Y a veces nosotros llegamos y a las 7 de la mañana le aplicamos un trabajo cotidiano, le aplicamos un examen y obviamente pues va a salir mal. Y a veces pasa. En esta semana, precisamente un estudiante de mi escuela, ayer me llama la mamá y me dice que quería saber las notas de los exámenes y empiezo yo y reviso. X asignatura un 90, la segunda un 100, un 93 y le voy con la cuarta y le digo un 48. Entonces uno dice, no, este es un estudiante de buenas calificaciones. ¿Qué pasó ese último día? Y te dice la docente de grado, ese día pues obviamente me dice, ese día él estuvo desequilibrado, él estuvo en una actitud de negación. Ah, entonces ya estamos conociendo, ese día no era un día adecuado para aplicarle la evaluación. Y en, y Sí, en, es cierto, profe, porque realmente, perdón, es que realmente a veces pasa que uno como adulto, como dice usted, incluso en el trabajo, hay días que uno no logra dar el 100% y uno no se siente bien por cosas que suceden, ¿verdad? O que pasan. Ahora un niño que todavía no puede entender todo de la mejor manera o no tiene tal vez la capacidad para manejar los sentimientos o las emociones, tal vez como ya uno las pueda manejar un poquito. Entonces, es para poder evaluar hay que poner también mucha atención a todo el entorno de cada uno para poder lograr hacer una evaluación correcta. Exactamente, y en las primeras diapositivas, en las generalidades del curso, yo les puse ahí un aspecto importante, observador. Debemos ser observadores, y es que esa es la característica de todo docente. Un docente debe observar más allá, porque muchas veces un trabajo de cotidiano no te va a reflejar la realidad de un estudiante. Muchas veces tenemos que ver cuál fue ese estado de ánimo que tenía esta persona, qué fue lo que le pasó, algo que se peleó en la calle y venía acelerado. A veces ocurre. Entonces, volvemos a lo mismo. Tocaste un tema súper interesante y súper importante que es conocer al estudiante, su parte emotiva, su parte cognitiva, su parte de estilo de aprendizaje, que es importante. Cuando nos enfocamos hoy en día en un diseño universal de aprendizaje donde tenemos que aplicar todos los estilos de aprendizaje, el, el visual, el kinestésico y el auditivo, y obviamente nosotros muchas veces nos vamos solo por un estilo de aprendizaje, entonces dejamos de lado a esos estudiantes que aplican que conocen aprenden de otra forma. Entonces, con ese punto sencillito, si el estudiante es visual y yo me voy a ir a solo a etapa auditiva, lo estoy poniendo en desventaja. Entonces, son muchas características que en ese mes de febrero les digo yo a las maestras de mi escuela, en ese mes de febrero que estamos conociendo al grupo. Si ya le dio, qué maravilla. Pero si estamos conociendo al grupo en ese mes de febrero, tenemos que prestarle todas
las atenciones a esas características. Ya tenemos el primer aspecto. Si recordamos cuando hemos llevado las materias como currículo, nos hablamos siempre de 3 aspectos importantes. Las áreas de saber, que son los programas de estudio, el alumno, que ya lo analizamos bastante en este pequeño ratito, pero también el contexto sociocultural. Ustedes no pueden ir, toda mi vida trabajé en una escuela rural y me voy a ir a la escuela urbana y tratar a los chicos de la escuela urbana como los de la rural. Son diferentes. Y peor si es viceversa, porque yo puedo llegar y decir, me nombraron como profesor de informática. Muy bien, voy a completar 2 elecciones en la escuela del Volcán Irazú. Y llega uno a la escuela del Volcán Irazú y nada más tienen una computadora y no tienen internet, y yo les llevaba un montón de actividades y videos que íbamos a ver por YouTube. Entonces, el conocer el contexto es sumamente importante porque eso ya me da una herramienta básica de cómo debo empezar a trabajar con esos estudiantes. La familia es la base de todo proceso educativo. Entonces, también tengo que conocer a los estudiantes porque ya eso me permite un acercamiento sobre cómo podría ser ese estudiante. Porque recuerden que la mayoría de las acciones que manifiestan nuestros estudiantes son reflejo del entorno familiar. Y por último, conocer a ese estudiante porque a veces el mínimo detalle es el que puede marcar la diferencia, como se los dije al inicio. Algo que tal vez para nosotros, a veces nosotros decía, y eso era lo que yo tenía que hacer. Tan sencillo. Pues sí, pero ¿cuánto nos costó observar? Si nos vamos a las teorías del currículo y la didáctica, habla, por ejemplo, que nosotros tendríamos que realizar casi un planeamiento por estudiante, que tendríamos que realizar un examen por estudiante, pero qué difícil es hacerlo. Pero eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque los estudiantes son diferentes. Y yo no puedo decir que todos aprenden igual, yo no puedo decir que todos comprenden igual, y yo no puedo decir que todos me van a entender de la misma forma. Algo tan sencillo, y recuerdo mi época de educador. Yo les decía, les ponía a los chicos, explica el concepto de célula, una pregunta de desarrollo. Y muchos decían, no entiendo. No entiendo qué es concepto. Y nada más decirles al oído, explique. Eso significa qué es una célula. Y ya todos la respondían. ¿Por qué? Porque hasta el vocabulario que nosotros utilizamos tiene que ser de cuidado. Que existen lineamientos técnicos en la elaboración de una prueba. Totalmente de acuerdo. Pero esa explicación, esa lectura de una prueba, que yo siempre les digo a los docentes que es importante hacerla, esa lectura de una prueba en la que les manifiesten todo y les brinden las pistas de del vocabulario según la edad que presentan, porque un niño de 3er grado, a pesar de ser una pregunta de desarrollo, porque tiene que tener su formato, la palabra concepto no la van a manejar igual. Entonces, eso es lo que tiene que considerarse. Entonces, ¿qué es evaluar? Evaluar es un proceso, primero que todo. Vamos palabra por palabra. Un proceso porque no es algo que se realiza, pum, ya, listo, ya evalué. 2 segundos, no. Más adelante vamos a ver, recuerden que todo responde a una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa, una evaluación sumativa. Que hay un proceso autoevaluativo, hay un proceso coevaluativo y hay un proceso heteroevaluativo. Entonces, esa línea para determinar el estudiante tiene un aprendizaje o adquirió un conocimiento, es largo el camino. Por eso se dice, es un proceso. Un proceso que me permite, ¿qué? Recopilar información. Información en distintos momentos. Información en distintos momentos. Que tal vez al inicio de un tema
el estudiante tenía un conocimiento que fue creciendo, un conocimiento que se estancó. Entonces, esa información la voy a rescatar mediante evidencias, que lo vamos a ver en la unidad 3. Esas evidencias son los instrumentos que yo voy a utilizar para recopilar esa información. Ahora, este proceso en el que yo obtengo información me va a dar un juicio de valor. El estudiante sabe, el estudiante no sabe. El estudiante adquirió el conocimiento, el estudiante no adquirió un conocimiento. Si yo me quedo ahí en un proceso en el que obtengo información y emito un juicio, estoy hablando de que estoy realizando una medición. Pero si yo hago una toma de decisiones a través de eso, estoy evaluando. Entonces, vámonos a un ejemplo concreto. Vamos a irnos a una parte concreta. Si yo voy y apliqué una prueba ya para cierre de semestre y el estudiante se ganó un 70, el estudiante aprobó. Hablemos de materias cuantitativas. ¿Qué puedo decir yo? El estudiante aprendió. Eso es la medición. ¿Aprendió o no aprendió? ¿Aprobó o no aprobó? Eso es una medición. ¿Cómo lo transformo en evaluación? El estudiante aprendió, pero ese 30% que perdió de su nota correspondía a estos temas: A, B, C, D, E, F. Y con esos temas yo los voy a reforzar mediante esto y esto. Porque si hablamos de una materia, por ejemplo, para entender un poquitito más estos términos, como matemática, uno de los temas era la resta y Juan no sabe restar, y en el segundo semestre yo voy a ver la división. Juan ya se va a perjudicar porque la división implica restas. Entonces yo debo tomar la decisión de cómo voy a trabajar con Juan ese tema de la resta para equilibrarlo lo más que pueda con sus compañeros y no perjudicarlo en el tema en el que voy a evaluar. Eso es en el que voy a trabajar, perdón. Eso es una evaluación. Estoy analizando todo, estoy analizando qué dominó, fortalezas, qué no dominó, debilidades, y ahí voy a pensar cómo resolverlo. Y eso lo hacemos. No, eso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay docentes que dicen, pasó el año, ya es cuarto grado, usted ya tiene que saber dividir, porque eso lo vio en tercero. Pero ¿qué pasó con el que nunca aprendió a dividir? O si no aprendió a dividir en una cifra, ¿cómo voy a brincarme yo a ver división por dos cifras si no dominan con una sola? Porque con una sola utilizo las tablas de multiplicar, con dos ya tengo que crear las tablas de multiplicar o buscar otras estrategias para. Entonces, en esa parte diagnóstica del cuarto grado, donde yo veo que Juan no sabe dividir por un número, tengo que buscar cuál es la deficiencia que él presenta, porque puede ser que los procedimientos lo haga bien, pero ya hablamos de que él no sabía restar. Entonces, yo necesito hacer una toma de decisiones, que es plantear un plan urgente para no perjudicar a Juan en su proceso educativo. Porque esa división hay que verla a futuro. Si no sabe dividir por una cifra, tengo que ver en cuarto grado división por dos cifras, no me va a dividir por dos cifras. Tengo que ver en cuarto grado las áreas. Entonces, ¿qué va a pasar con la del triángulo que tiene que dividirlo entre dos?
a ella va a afectar. Y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar en ecuaciones cuando tenga que ver ecuaciones sencillas donde tiene que pasar a dividir un número para saber el resultado? Entonces, esa pequeña deficiencia yo tengo que analizarla a futuro y tengo que tratar de resolverla. Eso es evaluar. Si yo me quedo con un aprobó o no aprobó, estoy midiendo nada más. Entonces, esta evaluación, ese juicio que yo realizo y hago una toma de decisiones es para poder comprender que el estudiante domina conceptos. Es aprender que el estudiante domina procedimientos. Es aprender que el estudiante está desarrollando actitudes que les va a permitir desenvolverse en la sociedad demandante en la que está inmerso. Y es aprender a comprender que el estudiante tiene que desarrollar competencias, que es el enfoque de los programas de estudio que estamos trabajando actualmente. ¿Por qué? Porque esa evaluación es generalizada y esa toma de decisiones es clara, porque ya hablé de cuando yo evalúo a un alumno, pero también evalué docentes. Sí, claro, yo como docente me evalúo. Porque si yo realizo una actividad, desarrollo un tema, hago la actividad de inicio muy bonita, hago la actividad de desarrollo, hago la actividad de cierre, hago esa evaluación diagnóstica y vi las deficiencias que tenían, yo ya equiparé y voy con la formativa para ver los avances, pero voy con la final, la sumativa y la mitad o la mayoría del grupo no logro entenderlo. Entonces, aquí yo me tengo que poner a analizar, ¿seré yo el culpable? ¿Será mi planeamiento el que está fallando? Y más si les pregunto a los estudiantes, ¿qué pasó? No entendimos. Entonces, ese proceso evaluativo, que es un proceso de recolectar información a través de evidencias para emitir un juicio, ese juicio no debe ir enfocado en el estudiante no aprendió X cosa. También puede ser el docente no desarrolló bien el tema. Esta actividad no fue adecuada. Y muchas veces pasa, hablemos cuando se trabajan por áreas o en una materia como informática educativa que se trabajan varios grupos. Muchas veces yo realizo una actividad y digo yo, esta actividad fracasé. Voy a cambiarla con el 4-2 cuando lleguen a informática. Y la dominó. Entonces, ¿qué conclusión llegué? No fueron los estudiantes, fue la actividad que yo planeé. Eso implica evaluación. Recuerden, ser observador. Observo al estudiante, observo mi planeamiento, observo el contexto, observo el centro educativo. Cuenta el centro educativo con todos los recursos necesarios para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque recuerden que, y eso se ve en administración educativa, hay una parte que se llama evaluación institucional. Y ahí me va a permitir ver cómo está la institución a nivel general, qué tiene que mejorar, no solo en infraestructura, sino en medios didácticos, en equipo que se utiliza, en relaciones humanas, en relaciones con la institución, centro educativo, comunidad. Y eso influye en un proceso educativo. Esa evaluación busca mejorar un proceso y un aprendizaje. La evaluación se diferencia de medir. ¿Por qué? Porque muchas veces consideramos la medición como un sinónimo de evaluación. Pero la medición, medir, la palabra medir implica cuantificar. Es decir, dar un numerito a un atributo que está presente en un estudiante. Describir implica darles números, determinar el desarrollo de competencias, o lo que hablamos hoy en día a nivel MEP, el desarrollo de habilidades.
Y si nos vamos a el término medición, recordemos que muchos de los instrumentos que vamos a ver en semana 4, en la unidad 4 y en la 3, perdón, van a ir enfocados a eso. Porque medimos a través de pruebas orales, medimos a través de pruebas escritas o medimos a través de pruebas de ejecución. Utilizando instrumentos y criterios que vamos a ver en la construcción de instrumentos que son necesarios para determinar lo más claro posible si el estudiante está dominando una temática. Porque medir forma parte de la evaluación, pero no lo es. Calificar es asignar un número. Medir conlleva solamente a contabilizar resultados. Evaluar lleva a analizar esos resultados. La medición es algo cuantitativo. Por eso decimos nota 95. Entonces, asignar una valoración en un aspecto como el campo evaluativo es darle un significado a esos numeritos que están ahí presentes. Evaluar implica crear instrumentos adecuados, crear instrumentos claros, y a veces decimos, hay que realizar una prueba. Profe, mire que yo no escucho. Bueno, no sé si los compañeros escuchan o si está hablando, pero yo no escucho. Ahí, Sí, ahí ahora sí. sí. Sí, ya ahora Es sí. que se me movió, se me marcó el micrófono. Vamos a repasar lo que es evaluación diagnóstica formativa y sumativa. Entonces, la evaluación diagnóstica no parte de una evaluación que se da a principio de curso lectivo. Eso es erróneo. Antes acostumbrábamos, y hablemos de muchas, tal vez de sus épocas estudiantiles todavía, pero de las nuestras era más frecuente, que la evaluación diagnóstica era hacer un examen a principio de año, en febrero, con todo lo que se vio el año pasado. Eso es lo que consideramos evaluación diagnóstica. Pero la evaluación diagnóstica va más allá. Cada temita que yo voy realizando, esa primera actividad me implica un diagnóstico. ¿Qué debe saber el estudiante? Una evaluación. ¿Cuál era el fin primordial de la evaluación? Tomar decisiones. Tomar decisiones era el fin primordial de la evaluación. Entonces, ¿qué decisión me puede reflejar una evaluación de inicio del proceso? La más sencilla y directa de todas. ¿Están preparados mis estudiantes para realizar o desarrollar este tema? Y como docentes de informática, enfoquémonos en un estudiante de 4º grado que se matriculó en la escuelita del padre Peralta en Cartago. Y este estudiante viene de una zona rural donde no habían computadoras. Un estudiante que nunca había llevado informática educativa. Y la primera acción del profesor es, vamos a iniciar Scratch. ¿Ya lo dominan? Háganme una programación sencilla. Esa es la actividad diagnóstica. Y el estudiante no sabía ni cómo ingresar a Scratch.
Con costo se encendió la computadora. ¿Por qué? Porque viene de otro contexto separado. Entonces, he ahí la importancia de esa primera actividad que yo desarrollo. ¿Por qué? Porque me va a permitir o abrir el horizonte de desde dónde debo partir, dónde debo iniciar el proceso de formación de este tema. ¿Por qué? Porque reitero, la evaluación diagnóstica me da las conductas de entrada, de la lista de aspectos generales que tiene que aprender el estudiante de este tema, cuáles poseen. Los calificamos, los separamos. Tengo un grupo de 24 alumnos, 13 no saben crear un escenario en Scratch. Estamos hablando que solo 11 saben hacerlo. Entonces, ¿yo ya les puedo poner una actividad después de un escenario? No. Tengo que empezar a ver otra vez cómo hacer un escenario en Scratch. Eso es determinar la condición en la que se encuentra el estudiante. Y reitero, yo no puedo planificar si yo no sé cómo están mis estudiantes. Porque yo no voy a planificar 20 estrategias de mediación hermosas para crear un proyecto de programación cuando algo tan sencillo como crear un escenario, el estudiante no lo logra. Y peor aún, la mayoría de mis estudiantes no lo logra. ¿Cuál era una característica del planeamiento didáctico? Es flexible. Es flexible. Pero eso no implica que yo voy a adelantar. ¿Cuál es un error que se comete actualmente en el proceso educativo? La compra de planes de planeamientos. Ok, yo puedo tener planeamientos como base, pero si no están enfocados, como lo hablamos hace un rato, en mi estudiante, pues obviamente no va a generarme resultados adecuados. Entonces, todo proceso, todo temita que yo voy a arrancar, parto de la evaluación diagnóstica. ¿Qué sabe el estudiante? Entonces, yo ya planeé, vamos a ver qué van a hacer escenarios, vamos a ver qué van a hacer programaciones sencillas, vamos a ver que tienen que mover objetos, vamos a ver que tienen que planear que salgan frases, vamos a hacer programación de colores, programación de imágenes. Todo eso lo tengo yo planeado para este primer tema, para este primer mes. Y esa evaluación formativa la voy a realizar durante el proceso. Bueno, ya vi escenarios. Va la primera evaluación formativa. Hagamos un escenario libre. Muy bien, vamos a empezar a programar movimientos de figuras. Evaluamos a ver cómo están. Vamos a empezar a ver cómo generamos textos. Evaluamos eso. Ay, pero mira, Juan se estancó. Se estancó y no avanza de ahí. Voy a trabajar más con Juan. Ok, chicos, ustedes me van a trabajar programación de textos. Y yo me voy con Juan. Y lo trato de nivelar. ¿Qué haría yo ahí con Juan? Estoy enseñándole a superar esa deficiencia que tiene que me va a afectar el siguiente proceso. Lo voy a reorientar, voy a ver si tengo que cambiar actividades. En otras palabras, estoy dándole un seguimiento. Y no solo a Juan, sino a todos los estudiantes. Porque después de esas actividades de evaluación formativa, yo ya puedo hasta clasificar. Estos estudiantes no me hacen escenarios. Estos estudiantes tienen dificultad para programar movimientos. Estos para programar textos. Estos para programar colores. Pero tengo todo ese mes de trabajo para poder equiparar lo más que se pueda. Y después de ese mes, ¿qué hago? Hago una evaluación sumativa
hablemos aquí en informática, porque estoy hablando del campo de primaria, una evaluación de cierre que me permite indicar, María hace esto, esto, esto y esto. Juan hace escenarios, programa textos, programa colores, le cuesta un poquitito movimientos, pero ayudándolo lo logra. Ahí estoy calificando, estoy dando el rendimiento de cada estudiante. Y vea lo que dije hace un momento, pero dándole un poquito de acompañamiento, él lo logra. Ahí ya está una toma de decisiones. Para el siguiente mes que vamos a seguir viendo eso, sabemos que con Juan tengo que darle el seguimiento. De estas tres, diagnóstica, formativa, sumativa, ¿cuál es la más común que se utiliza en un nivel educativo? La sumativa. En forma de medición, ¿lo logró? ¿No lo logró? Que se ve reflejada a través de un instrumento. Sí, ¿cuál? Una prueba. En informática muchas veces de ejecución. Pero también está la escrita. Y vean que estas tres, diagnóstica, formativa, sumativa, tienen que estar entrelazadas. Porque la diagnóstica es antes, la formativa durante, la sumativa el después. La diagnóstica, ¿qué debo reforzar para empezar? La formativa, ¿qué debo reforzar de cada uno de los aspectos que voy desgranando para desarrollar un tema? Y al final poder unificarlos. Y la sumativa, ¿pudo lograr todo? Tengo que devolverme. Esta evaluación sumativa también es importante. ¿Por qué? Porque si 20 de mis 24 estudiantes salieron bajitos, significa que tengo que volver a reforzar todo eso. Porque recuerden que la mayoría de los temas, y hablemos de una materia como informática educativa, es continua. Y esto me sirve para el otro tema que voy a desarrollar. Y evaluación según el agente es esa evaluación que yo, como docente, le hago a mis estudiantes. Heteroevaluación, la más común, la más frecuente. La que tiene un resultado por lo general numérico para poder asignar un resultado o calificación. Una coevaluación donde me permite a mí evaluar a un compañero y que un compañero me evalúe a mí. No la puedo tomar como una calificación de tipo sumativo para dar una nota porque no la estoy realizando yo directamente. Y porque el criterio del estudiante muchas veces no es el mismo mío. Y la autoevaluación que se desarrolla el estudiante por sí mismo. Obviamente tampoco se considera como parte de un proceso evaluativo sumativo. Más que todo ahí es formativo. Para que él aprenda a evaluarse. Lo que les digo yo a los chiquillos como un examen de conciencia. Nada más que como siempre puede que ocurra que el estudiante por querer salir bien se califique bien a pesar de que tenga errores. ¿Cuál evaluación es la más común? La heteroevaluación. ¿Cuál es la más efectiva? La heteroevaluación. ¿Por qué? Porque el docente ahí va a establecer y conocer a su alumno. Vean algo tan sencillo y la importancia de la heteroevaluación. A veces yo pongo a los docentes, a otras personas a calificar exámenes. ¿Y qué tan beneficioso es eso? Está bien, hay alguien que me está ayudando a calificarlos, pero ¿cómo me doy cuenta en qué falló el estudiante si me lo está calificando otra persona? Por eso cada docente debe ser responsable de analizar a su propio estudiante, de revisar su propio estudiante. Porque en la autoevaluación el estudiante se evalúa a sí mismo.
Aquí evaluamos los niveles, los intereses, cómo se considera el estudiante y el desarrollo de valores, especialmente la honestidad, porque él tiene que aprender a reconocer sus errores. La coevaluación es el esfuerzo de varias personas en forma conjunta y recíproca. Yo evalué a mis compañeros, que les puse a hacer una exposición y les di una lista de cotejo, de sí, no, que es la más sencilla. El estudiante lo hizo o no lo hizo, desde el punto de vista de los compañeros. Y la heteroevaluación, reitero, la hace el docente, valoramos el avance del alumno y es unidireccional del estudiante, perdón, del docente hacia el estudiante. Y reitero lo que en forma de repaso, la medición decíamos que era cuantificar, poner un numerito de aprobación. Si la nota mínima es 65, pasó. ¿Qué dicen muchas veces el estudiante cuando se gana un 65? Apenitas. Ven, le dan al significado un número nada más, pero no dice aprendí, no aprendí, sino pasé, no pasé. Se basa en el fundamento de pruebas. En el caso de informática, la más común es ejecución y en segundo lugar la escrita. Orales se realiza únicamente en idiomas. Deben ser objetivas, responder a temáticas de estudio y es importante siempre relacionar qué es evaluación y qué es medición. Ahora, la didáctica de la evaluación. Ya entramos en la parte final de la tutoría. La didáctica de la evaluación. Partimos con que, primero, el concepto de didáctica. Didáctica viene de origen de la palabra didascú. Esa palabra griega, didascú. ¿Qué significa didascú? Propio y adecuado para enseñar o instruir. Es decir, didáctica es ese proceso que se encarga de establecer cuáles son los caminos adecuados para poder enseñar. Y eso se realiza a través de distintas técnicas, lo vamos a ver más adelante en la unidad 3, y métodos de aprendizaje. Con el fin de generar un aprendizaje, la adquisición del conocimiento, de proponer aquellas prácticas que son como las más adecuadas, de proponer aquellas prácticas que son por lo general con las más adecuadas para generar un proceso de adquisición del conocimiento, que es lo que hablamos hoy en día. Antes enseñanza y aprendizaje, hoy en día adquisición del conocimiento. Esa didáctica, esa selección de los métodos de enseñanza es muy interesante, porque reitero, responden a las características del alumno, del contexto y lo que me está exigiendo los programas de estudio, esos aprendizajes esperados que la persona estudiante debe aprender. Y deben responder a la variabilidad, deben responder a un proceso de constante revisión y especialmente debe responder a que podamos comprobar que los propósitos del proceso de enseñanza y aprendizaje se lograron. Y como se decía, que la didáctica tenía una relación con principalmente con las técnicas que aplicamos a nivel de clase para lograr el desarrollo de la teoría, para desarrollar el desarrollo del aprendizaje. Entonces volvemos a lo mismo, debemos ver cómo vamos a evaluar a la persona estudiante.
Y según el enfoque de aprendizaje o el enfoque de las actividades propuestas para el logro de el aprendizaje, vamos a decir o señalar 4 tipos de evaluación. La evaluación tradicional, la evaluación alternativa, la evaluación auténtica y la evaluación por competencias. Y vamos a desgranar poquito a poquito y brevemente cada una de ellas. Cuando hablamos de evaluación tradicional, hablemos de los tiempos de antes, hablemos de esa evaluación llamada más que todo medición, llamada más que todo cuantificar, porque le asignamos un numerito. Hablamos de que esa evaluación se basa en teorías conductistas, donde lo que le damos mayor énfasis es a lo que entra, es decir, los contenidos de los programas de estudio, fundamentados en una explicación que da el docente, porque recordemos que en la evaluación, en la didáctica tradicional, el docente era el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje porque era el que tenía el conocimiento y porque era el que se encargaba de instruir. Ese era el concepto de docencia tradicional o didáctica tradicional. Entonces la evaluación va enfocada en eso, en lo que me emanan los programas de estudio, pero a través de lo fundamental, la explicación del docente. Entonces aquí era una evaluación más que todo basado en las salidas, o sea, en una nota que se generaba a través de las actividades, en una nota que se generaba a través de un examen final, donde se evalúa el aprendizaje de los niños, de los adolescentes, con base a lo que el docente dijo. Y si el docente dijo es rojo, pues el estudiante tenía que responder es rojo. ¿Qué era lo que nos interesaba en esta evaluación tradicional? La nota obtenida. Pero no me interesaba el proceso de enseñanza y aprendizaje. Reitero, nada más, ¿cuál fue el resultado de la evaluación? Ana se ganó un 70. No había reflexión acerca de, ¿serán mis actividades adecuadas? Eso no interesaba. Era una evaluación bastante económica. ¿Por qué? Porque no recopilaba la complejidad de las habilidades. No nos enfocábamos en qué habilidades presenta el tema, sino reiteramos el resultado final. Y no se considera aquí el proceso. El proceso no es importante, lo importante es el resultado final. No me interesan las diferencias individuales del estudiante. O sea, todos eran parejos. Pero cambiamos a una evaluación de tipo alternativo. Y aquí vamos a hablar de que los estudiantes deben demostrar, deben construir, deben desarrollar un producto a partir de varias tareas que se les estaba presentando. Aquí contamos con la importancia primero del uso de experimentos. Aquí ya incorporamos mayores técnicas de trabajo a nivel de aula. Podemos hablar de realizar proyectos, de realizar portafolios, de la importancia de los trabajos grupales, de la importancia de aplicar instrumentos bien detalladitos. Ya el docente realiza un juicio, pero basado en la observación. Palabra clave del día de hoy, observación. Ya aquí le damos la importancia al estudiante, por eso se dice que es una enseñanza de tipo individual. Y aquí ya empezamos a ver un poquitito más el eje central del estudiante, es decir, la participación del estudiante en su evaluación. Ya ahí vamos a determinar dónde el estudiante va a empezar a centrar, a ser el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje.
La evaluación alternativa se basa en problemas actuales, en problemas reales. Y recuerden que uno de los fines de la educación es incorporar al estudiante a su contexto, a su mundo. Entonces, en esta evaluación ya lo vamos incorporando poniéndole retos. Programamos actividades donde empiecen a trabajar la acción. Consideramos todas las características del estudiante. Y si nos vamos a comparar esta evaluación alternativa con la tradicional, recordemos que la tradicional evaluaba al final, la alternativa durante todo el proceso. Y ahí hay un punto clave. La tradicional nos enfocábamos solo en qué aprendió o no aprendió al final. Aprendió o no aprendió, perdón. Aquí en qué ha aprendido y qué no ha aprendido durante todo el desarrollo. En la evaluación tradicional, todo se desarrolla a nivel de aula. Aquí en la alternativa ya metemos el contexto. En la evaluación tradicional hablamos únicamente del examen final. En la evaluación alternativa, incorporación de distintas técnicas, de distintos instrumentos. Portafolio, debates, mapas conceptuales, estudios de clases, diarios reflexivos. En la evaluación tradicional, el docente es el eje, en la alternativa es el estudiante. En la evaluación tradicional, ponemos un numerito y en la evaluación alternativa, ¿qué aspectos ha logrado dominar el estudiante? En la evaluación tradicional era rápida porque era solo un examen. La alternativa es más lenta y flexible porque debe ir poquito a poquito para ir conociendo al estudiante. La evaluación tradicional es más que todo sumativa, porque era al final. La alternativa es formativa, porque es todo el proceso. El tercer tipo de evaluación es la evaluación por competencias. Esta evaluación certifica los aprendizajes de los estudiantes, pero no en una forma general. Cuando hablamos de certificación es, si tenía que desarrollar todas estas competencias, logró estas, las básicas. Eso si nos vamos al proceso de evaluación anterior a nivel del Ministerio de Educación, era cuando hablábamos de inicial, intermedio y avanzado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos dominan el tema, pero lo dominan en diferentes niveles. En un nivel básico, en un nivel intermedio, en un nivel óptimo. Eso es lo que busca la evaluación por competencias, que todo estudiante aprende, nada más que aprende distintos aspectos. El desempeño es vital para las tareas y los problemas que van a realizar. Cada conocimiento tiene una cantidad de competencias que debe tener o abarcar el estudiante. Y esas competencias que se desarrollan a través de tareas, de proyectos, se basan en situaciones, por lo general, de su vida cotidiana. Y entonces, esa evaluación por competencias puede ser conductual porque desarrolla comportamientos de la persona, la forma de actuar. Puede ser funcional porque son los atributos que tienen para lograr los propósitos del proceso en su ambiente laboral y profesional más adelante. Puede ser constructiva porque aquí se desgranarían las habilidades, los conocimientos, las destrezas para resolver una situación problema.
aquí desarrolla mucho lo que es el pensamiento crítico. Y es complejo porque busca la realización personal, porque interviene el desarrollo de la calidad de vida, porque interviene el cómo se incorpora en la sociedad, porque influye en la parte económica de la sociedad y obviamente algo que está presente en todos los programas de estudio a nivel transversal porque tiene una relación con su medio ambiente. Y por último, se basa en observar rendimientos en simulaciones, en proyectos y en pruebas. Ahora, si comparamos esta evaluación con la tradicional, podemos decir que en la evaluación de tipo tradicional responde a necesidades de procesos especializados, algo como muy general. Pero la de competencias se basa en las formas de organización. La enseñanza tradicional se basa en los contenidos de los programas, pero la de competencias, esos contenidos tienen que desarrollarse con la incorporación a la sociedad, es decir, con ejemplos de su vida cotidiana. La evaluación tradicional no es flexible, la de competencias sí, porque debe adaptarse al medio y a la persona. Entonces, recordemos que las competencias, primero, son conductas observables por el individuo. Integran conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Es por separado, no podemos medir de forma general, sino nada más describir a cada alumno por separado, porque las competencias que desarrollé yo no las pudo haber desarrollado Juan. Tal vez 3 parecidas de las 6, pero otras diferentes. Y esas competencias van a ser significativas. Van a ser significativas. Y la última evaluación que se busca es la evaluación de tipo auténtica. Esa evaluación de tipo auténtica demanda que los aprendices o los estudiantes deben resolver en forma activa tareas complejas. Y esas tareas se van basadas en conocimientos previos. Devolvámonos, evaluación diagnóstica. Nuevos aprendizajes y las habilidades que van a desarrollar durante el proceso. El estudiante es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, que es capaz de resolver actividades complejas, adecuadas a que aprendan a identificar ellos mismos el error. No es detenerlos, sino que ellos aprendan a equivocarse y a ver dónde encontraron ese error. Entonces, ahí juega un papel importante la realimentación docente al final de ese proceso. Y también entra en juego la autoevaluación del progreso del estudiante para ver dónde me equivoqué. Está muy relacionado con la anterior. ¿Por qué? Porque es imprescindible desarrollar habilidades o competencias. Ahora, ¿por qué se le llama una evaluación auténtica? Porque esa evaluación debe estar enfocada en el ámbito particular, en el ámbito profesional y en el ámbito social de las personas. Y cerramos con cómo debe ser ese profesor de enseñanza informática en el proceso evaluativo. Debe ser un profesor consultor. ¿Por qué? Porque él tiene que tener la capacidad de buscar información
buscar materiales, buscar recursos para lograr tener todo lo necesario para que el estudiantado pueda recibir un proceso de formación. Debe ser colaborador en el grupo porque debe fomentar el trabajo colaborativo. Muchos de los trabajos, y volvemos a que piensa nuevamente en un enfoque de aprendizaje por proyectos, que muchos de esos proyectos son de tipo grupal. Son solitarios porque las posibilidades del trabajo desde el hogar o la formación virtual, la búsqueda de información es de tipo individual. Y que recordemos que la parte de la educación virtual puede ser sincrónica, o sea, en forma directa, o asincrónica, a través de tareas a realizar, o conexión distante de todas las personas involucradas. Es facilitador del aprendizaje porque esta materia, una materia tan importante como desarrollo de tecnologías, está basado más que todo en un aprendizaje, en un autoaprendizaje. Entonces, aquí se encuentra el papel de docente como mediador, el estudiante como eje central de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje, ese enfoque de aprendizaje por proyectos donde el estudiante se reta y el docente es un simple colaborador de ese proceso. Es desarrollador de cursos y materiales porque ellos van a desarrollar un proceso mediante una visión de forma constructiva. Van a crear materiales según la malla curricular que se les está presentando. Van a planificar las actividades de acuerdo a las características de su estudiante. Van a modificar los contenidos curriculares para adaptarlos a la sociedad en la que está inmersa, al contexto educativo y al estudiante con el que está trabajando según las necesidades que éste presentó y que lo denotamos en una evaluación de tipo diagnóstico. Y por último, es supervisor, porque diagnostica las necesidades de cada uno de los estudiantes, tanto para buscar la formación como para superar los diferentes niveles educativos y, según el tipo de evaluación que vimos ahora auténtica, tratar de buscar el desarrollo de competencias que les permita incorporarse al medio. Entonces, este docente del siglo XXI, este nuevo docente, debe estar en constante formación para aprender nuevas técnicas. Debe ser líder en su aula para que pueda orientar y desarrollar el currículo de forma adecuada y y ayudarles a los estudiantes a descubrir sus competencias. Debe fomentar la investigación en todos los estudiantes y aprender a organizar y guiar a ellos en la organización de tareas y en los procesos valorativos. Una gran tarea, fácil y sencilla, siempre y cuando dejemos ahí el proceso de vocación, porque es un docente en constante formación para desarrollar competencias pedagógicas y es un líder porque es un docente formador de formadores. Con respecto a la tarea que tenemos que desarrollar esta semana y tienen límite el domingo de la próxima semana a las 11:55 de la tarde, el 8 de octubre, y es de modalidad individual con un valor de 42 puntos, tiene como fin determinar la importancia de los procesos de elaboración de los aprendizajes en el siglo XXI. Entonces, ¿qué debemos hacer? Analizar toda la información que trabajamos el día de hoy, de la página 3 a la 36, evaluación de los aprendizajes con apoyo de recursos tecnológicos. Vamos a hacer un diario de aprendizaje.
donde hay que reflexionar sobre la temática desarrollada en el primer capítulo mediante el desarrollo y reflexión de preguntas generadoras. Ejemplos e ilustraciones de aprendizajes que se pueden llevar a cabo con diferentes recursos tecnológicos. Hablamos de que deben anotar fuentes bibliográficas según APA séptima edición en inglés o lo que es igual a cuarta edición en español. Debe en el desarrollo del diario realizar al menos 4 citas utilizando el formato APA. De todas las preguntas generadoras que se las va a preguntar, tiene que aparecer al menos 4 citas. En cualquiera, pero que existan 4 citas. Pueden realizar este diario en Word, pueden hacerlo en PowerPoint, pueden hacerlo en alguna herramienta digital, ya como profesores de informática, nada más me adjuntan el link, pueden hacerlo a su gusto, siempre y cuando cuente con todas las partes. Y según las normas APA, lo realizamos con letra Arial 12. Parte importante, somos estudiantes universitarios, entonces tenemos que realizar ya un trabajo con su respectiva portada, con su respectiva introducción y con su respectiva conclusión. ¿Qué debe llevar la portada? Que es la primera página del trabajo, ¿no? Mínimo, nombre de la universidad, asignatura, código, nombre de la actividad, nombre de la persona docente y número de cuatrimestre. Todos aquellos aspectos que me permitan identificarlos a ustedes. Y las preguntas generadoras que deben realizar en su diario de aprendizaje son las siguientes. Fundamente con 2 ideas. La importancia de desarrollar en las personas estudiantes de primaria las competencias en el uso de las TIC que se requieren para enfrentar los retos del siglo XXI. Estamos hablando de una sociedad actual donde la globalización está generando gran impacto y debemos fomentar el desarrollo de personas estudiantes con habilidades y competencias para incorporarse a una sociedad demandante donde los recursos tecnológicos ya son primordiales. Entonces, ¿por qué es importante desarrollar competencias en el uso de las TIC? ¿Por qué es importante trabajar tecnologías con los estudiantes, en otras palabras? ¿Por qué es importante? 2 razones de por qué es importante desarrollar o trabajar las TIC con las personas estudiantes. Entonces, con base a esa pregunta, anotan 2 ejemplos de nuevos puestos de trabajo que nacieron y aportan una ilustración para cada uno. Reitero, vamos con la pregunta 2 para que me la entiendan mejor. Sabemos que hay muchos aspectos de la tecnología que nacieron. Recuerden que lo hablamos en las primeras diapositivas. El fin de las tecnologías es adaptar la tecnología para beneficio del ser humano. Entonces, deben anotar 2 ejemplos de 2 puestos de trabajo que nacieron porque se requería el uso de herramientas tecnológicas. 2 trabajos que ustedes analicen que se crearon esos puestos de trabajo por la necesidad de aprender a utilizar un recurso tecnológico o porque deben usar un recurso tecnológico en específico, con una ilustración del mismo. Esto es de pensar. 2 trabajos que nacieron por el fomento del uso de las TIC. En otras palabras, empresa abre nuevo puesto que requiere de una persona que sepa dominar esto porque es lo actual. Que está muy relacionada con la 3. 3 puestos de trabajo profesionales o carreras que nacieron con la influencia de las TIC. Tres carreras que se empezaron a crear cuando aparecieron las TIC. Pregunta número 4. Anote con 2 argumentos
la importancia que tiene para los docentes el uso de la TIC en los procesos de enseñanza, en los procesos de evaluación. Dos facilidades que nos permitan con las TIC hacer procesos evaluativos. Pregunta número 5. Con la aparición de las TIC en la vida cotidiana de toda persona y las destrezas requeridas sobre el uso adecuado de la tecnología, con una idea o argumento, ¿cuál es el deber de las universidades que se encargan de la formación de las personas docentes? Si una herramienta básica hoy en día son las tecnologías de la información y la comunicación, y es un recurso imprescindible en todo elemento o carrera o para desarrollarnos en sociedad, ¿qué deben hacer las universidades que están formando docentes? ¿Qué idea aportan ustedes de que las universidades deben enfocarse para formar a esos docentes en esa idealización de las TIC? Vean algo tan sencillo en esta pregunta. Si hablamos de la renovación de planes de estudio, cuando hablamos de que se van a modificar los planes de estudios porque son planes que necesitan responder a la actualidad. Entonces, vamos a analizar en los años 90 la carrera de educación. En los años 90 la carrera de educación, por ejemplo, no llevaba herramientas informáticas. Entonces, ¿qué es lo que han tenido que hacer las universidades para actualizarnos? Pregunta número 6. ¿Qué es didáctica de la evaluación de los aprendizajes? Ahí estaba es una parte del tema del libro. Anote un ejemplo claro de cómo un profesor puede desarrollar la didáctica de la evaluación utilizando los TICs. ¿Cómo podría implementar los TIC en la evaluación, en otras palabras? Número 8. ¿Qué es virtualización del proceso de construcción del conocimiento? ¿Qué es educación virtual? Número 9. Con 2 ideas, dígame cuál es la importancia de la evaluación desde el enfoque por competencias y el papel de la evaluación auténtica, que son como los más recomendados si lo analizamos o comparamos con la antigua evaluación de tipo tradicional. Y la número 10, van a brindar el concepto y ejemplo de medición, valoración, evaluación alternativa por competencias, evaluación y evaluación tradicional. Entonces, el concepto brinda un significado a las mediciones. Toma observaciones numéricas o textuales para realizar una evaluación formativa o sumativa. Es un proceso dinámico y de formación completa, incluye todos los datos del estudiante para la consecución de los objetivos. Se basa en pruebas, exámenes y tareas centradas en la nota obtenida por el estudiante. Une la teoría y la práctica. En esta se observa un comportamiento en el individuo con sus destrezas y conocimientos. Entonces, tienen que ver esas 6 definiciones, cuál es la de medición, cuál es la de valoración, cuál es evaluación alternativa, cuál es evaluación por competencias, cuál es evaluación y cuál es evaluación tradicional. En la parte de concepto me tienen que anotar una de esas 6 frases o palabras en negrita que están ahí. Una es para medición, una es para valoración, una es para evaluación alternativa, una es para evaluación para competencias, una es evaluación, una evaluación tradicional y con un ejemplo para cada concepto. Por ejemplo, vamos con la más sencilla. Se basa en pruebas, exámenes y tareas centradas en la nota obtenida por el estudiante. Nota, calificación. Eso es un concepto, medición. Ejemplo, el estudiante aprueba con un 65. O para aprobar el estudio, o para aprobar el curso lectivo, el estudiante debe tener una nota promedio superior a 65 en educación primaria. Eso es una medición. Entonces, ya les dije el número
4, entonces hay que resolver 1, 2, 3, 6 y 7. Importante, si las listas de referencias bibliográficas deben responder a las citas que presentaron ustedes. Si tienen dudas, ya saben, comunicarse conmigo. Finalizar su documento, guárdalo como un archivo PDF. Y asegúrense de que se envió el trabajo. Muchas veces me envían un mensajito, profe, me equivoqué de trabajo, envié el pasado, envié el de otra materia. Profe, el trabajo iba vacío. Ustedes tienen que, cuando lo suben, volverlo a abrir un toquecito para revisar que estaba completo. Reitero, paso número, hojas que tiene que contener el trabajo. 1, portada. 2, introducción. De media una página. 3, las 10 preguntas generadoras. Con entre las 10 preguntas, bueno, entre las 9, porque las 10 es un cuadro, entre las de la 1 a la 9 tienen que haber al menos 4 preguntas que tengan una cita bibliográfica. Página número 4 o parte 4 del trabajo, la conclusión, una conclusión de mínimo media página, ¿verdad? Una conclusión, ¿qué aprendieron del trabajo? Parte 5 del trabajo, la bibliografía según las citas que utilizar. Y ese sería nuestro primer trabajo. Es importante recordar que si tienen dudas, ahí está todo. Correo interno EducaU, foro de dudas, eso yo lo reviso diariamente de lunes a viernes y los domingos un ratito que me conecto. El Profe, correo mío y el teléfono. ¿Sí? Buenas noches. Es que tengo una pregunta con respecto, bueno, una duda con respecto a la tarea. Más que todo son las preguntas generadoras. Yo las puedo incluir en el trabajo, es decir, poner la pregunta y a partir de esa pregunta responderla. O se debe Exactamente. incluir, Esto es sería un así. diario esto es un diario de experiencias, un diario reflexivo, en otras palabras. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuestas. Tipo cuestionario, digamos. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias, sería eso. Y en esas, repito, en esas primeras 9 preguntas, porque la última es un cuadro de identificación, en las primeras 9 preguntas, al menos 4 citas. Ok, recuerden, ahí están los Profe, medios de una comunicación. preguntita. Dígame. Las citas puedo utilizar el libro y puedo utilizar de otros lados también, no hay ningún problema. Mientras no sea Wikipedia, no hay ningún Ah, no, problema, no. porque recordemos que Wikipedia ya está siendo un elemento válido. Según APA, ya Wikipedia se puede considerar como un elemento básico, pero el error de Wikipedia, yo siempre les digo a los estudiantes, si yo puedo editar, ahí viene la opción, si a mí como estudiante me deja editar, no la utilice, porque muchas veces los estudiantes, hay personas que se meten a esas páginas, las editan para generar error. Sí. No, yo Wikipedia, si siempre no... uso Google Académico, creo que ya con eso, Ajá, o en la página de la UNED uno se mete hay varios archivos y ahí encuentra uno mucha información. sí, no hay ningún problema. Sí. Ah, bueno. Mientras sea citado correcta o incorrectamente, pero me respeten al autor, ustedes pueden Ok, utilizar todos los recursos que ustedes gusten, libros o externos, pero que les permita tener ahí esas 4 aportaciones o citas que necesitan. perfecto. Muchas gracias, profe. Con muchísimo gusto. Igual, chiquillos, ahí están mis datos, mis números. No tengan miedo en escribirme al celular, no hay ningún problema, eso no me molesta. Yo trato de responderles lo más pronto posible. A veces es más funcional porque me pueden escribir en cualquier momento del día y en cualquier momento del día les responderé. Ténganlo por seguro. Recordar que cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Ustedes están iniciando un nuevo curso. Recuerden que la motivación es importante. Piensen en su futuro y que dentro de unos añitos van a decir qué dicha que pude estudiar y qué dicha que pude. De mi parte, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy y en el transcurso de mañana les estaré compartiendo la tutoría para que la tengan ahí presente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Buenas gracias, buenas noches para noches, profe. servirles. Muchísimo gusto. Gracias a ustedes por acompañar.